Ramiro Aguilar, ahora en el uso de la palabra. Presidenta. Yo quisiera dividir mi intervención en dos partes. La primera, poniendo en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional en qué consistió básicamente el debate al interior de la comisión. Este proyecto tiene dos partes. La primera parte es la de promoción al sector productivo, así lo llamó el Ejecutivo en el momento en el que lo presentó, y la segunda parte es la de prevención o mejoramiento del control tributario. El debate se centró básicamente en los puntos anotados por el asambleísta Fernando Bustamante. El asambleísta Bustamante, con justa razón, plantea una serie de interrogantes que es necesario dejarlos en claro en esta sesión del Pleno. Entre las cosas que la comisión debatió y debatió largo, fue esto del beneficiario directo. ¿Por qué el beneficiario directo? ¿Por qué el poner que cuando se entregan los dividendos, el beneficiario directo final de la entrega de dividendos es el que debería pagar los impuestos? Aquí una de las preguntas que les hicimos a los funcionarios del SRI es, a ver, siendo una persona natural la dueña de las acciones, no hay mayor problema, usted sabe cuál es el beneficiario directo. Pero si ocurre que en el nivel intermedio el titular de las acciones de la sociedad nacional es a su vez una persona jurídica que tiene una serie de accionistas y estos también pueden ser parte de un holding, es decir, de un grupo de compañías, la ramificación hacia arriba de los posibles destinatarios es tan alta que el llegar al beneficiario directo va a plantear un problema que se va a resolver de una manera no tan justa, porque al no encontrarlo, entonces terminará pagando, porque eso dice el proyecto, la sociedad nacional en el 13%, encareciendo su porcentaje de impuesto a la renta del 22 al 35%, el 22 más el 13%. Preguntados los funcionarios del SRI, bueno, ¿y de dónde sacaron ustedes esto del beneficiario directo? La respuesta de los funcionarios del SRI que acompañaron a quienes presentaron el proyecto fue: es que en otras legislaciones está, es que en los convenios de doble tributación que ha celebrado el Estado ecuatoriano está. Y en esos convenios de doble tributación también hay una cosa interesante, y esto es algo que también debió haberse discutido en la Comisión de Soberanía en su tiempo, y es que los convenios de doble tributación remiten a la legislación nacional la definición de lo que es beneficiario directo y de lo que es núcleo principal de sus negocios y de lo que es relaciones personales más estrechas. Es decir, estos tres conceptos que generan el conflicto en torno a quién debe ser considerado el sujeto pasivo del tributo, le vienen un poco condicionados al país, porque en los convenios de doble tributación suscritos por el Ecuador consta esta obligación. Entonces, el esfuerzo que hizo la comisión básicamente fue el tratar de abandonar la copia de las legislaciones española, peruana, chilena que presentaron los autores del proyecto y encontrar una redacción que satisfaga los objetivos finales que, nos guste o no nos guste, finalmente están entrando en armonía con las disposiciones de carácter tributario que norman otros países y además aquellos convenios de doble tributación. En el tema del impuesto a la utilidad en la venta de las acciones, hay que dar una explicación. Fue algo que también se discutió con funcionarios del SRI, quienes en principio habían presentado una norma oscura en el proyecto, y la comisión terminó mejorando la redacción y entendiendo que el impuesto debe ser exclusivamente a la ganancia en la venta de las acciones, y si es que no hay una información respecto del comprador o del valor del negocio, se imponga una sanción equivalente al 5% del valor real de la transacción. Entendido que el valor de la acción, como bien apuntó el asambleísta Torres, puede ser el valor nominal, el valor patrimonial o el valor comercial. Otro de los puntos que discutió y mucho la comisión fue el tema del
beneficio al sector bananero como consecuencia de la unificación del impuesto a la renta. Larga discusión en donde la posición del sector bananero, básicamente los productores, era que los productores de hasta 1.000 cajas por semana paguen el valor equivalente a un impuesto a la renta unificado del 1% de su valor de facturación. Aquí, aunque parezca reiterativo, vuelvo a decir algo que es fundamental. Una ley sin persuasión es violencia. Y es la tercera vez que lo digo en las últimas 3 semanas. Es lamentable que el SRI no haya podido persuadir a los sectores involucrados en el tema. Sentarse con los bananeros, sentarse con los tabacaleros, sentarse con los productores de alimentos antes de presentar el proyecto y explicarles las bondades de los incentivos en un caso y la necesidad de los controles del fraude fiscal. Finalmente, ese trabajo de consenso lo terminó haciendo la comisión en el proceso de socialización del proyecto, sin llegar a puntos de equilibrio, porque un tema de incentivos tributarios es como una Navidad con regalos. Siempre la gente quiere más regalos, y en el tema de la prevención del fraude fiscal había que ajustar los términos, estos términos que son ambiguos, y yo coincido con usted, asambleísta Bustamante, en que son ambiguos, pero que lamentablemente tenían una remisión a convenios de doble tributación que nos iban ajustando la posibilidad de definirlos. Sin embargo, creo yo que en este texto para primer debate, en ese punto en particular, los textos fueron ajustados lo mejor que se podía a la normativa internacional. Pero no puedo dejar de mencionar, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, una cosa que me preocupó a lo largo de todo el debate, y es finalmente quién gana y quién pierde con este impuesto. Quienes acompañaron los debates de la comisión fueron los bananeros. Entonces era claro que el interés del sector bananero, ya expuesto en mi discurso, es evidente. La comisión trató de llegar a un punto de equilibrio. El punto de equilibrio fue que el productor hasta 300 cajas pague el 1%, el productor hasta 1.000 cajas el 1.25% y el de 1.000 a 3.000 el 1.50%, los demás del 2% como han venido pagando. Pero en el resto de sectores, los tabacaleros, por ejemplo, dijeron, va a quebrar la industria tabacalera, lo cual, vistas las cifras respecto del último incremento, no era tan cierto. ¿Quién más se beneficia de esto? ¿Quién más se beneficia de esto? Y preguntada a la viceministra de sectores estratégicos, diciendo, oiga, a ver, usted me está diciendo que quienes tengan una inversión de más de 100 millones de dólares, en el sector minero se van a ver beneficiados. Pero dígame, ¿qué proyectos en este momento en el país están siendo beneficiados, están siendo cotizados con esa inversión? Respuesta, Fruto del Norte y el proyecto Mirador. Fruta del Norte está siendo objeto de un proceso de traslado de acciones de Kinroad hacia su comprador, y el proyecto Mirador es de Ecuacorriente, y Ecuacorriente pertenece a los chinos. Y en el tema petrolero, la única inversión sobre 1.000 millones de dólares que se va a hacer en el Ecuador de manera inmediata es la refinería del Pacífico. Con la Corporación China de Petróleo y con el Banco de China, el Ecuador celebró un convenio marco. En ese convenio marco a los chinos se les ofrece dar la administración de los bloques 60, 61 y 31 en el suroriente ecuatoriano, la administración de la refinería, la fijación del precio de combustible a refinarse, el pago de la inversión más los intereses, y encima más les quieren dar 10 años de exención de impuesto a la renta. Yo creo que eso es algo que la Asamblea tiene que reflexionar, es algo que el Pleno de la Asamblea tiene que reflexionar. Porque también nos dijo la viceministra de Sectores Estratégicos, y esta Tiene un minuto, gracias, señora Presidenta, y esta no es información secreta, que el presidente va a viajar a China en el mes de enero. Supongo yo que la intención del presidente será ir a decirles a los chinos, miren, a pesar de que les hemos ofrecido todo esto y ustedes todavía no quieren dar la plata, les damos 10 años de impuesto a la renta libre. Pero es conveniente hacerlo cuando lo que no se le ha dicho al país es que si se construye la refinería, el valor del combustible refinado debe ser el valor internacional, porque de lo contrario ni se recupera la inversión, ni se paga el préstamo, ni se soluciona el problema. Y si eso es lo que debe decirse al país, decir que se le va a vender a valor internacional, ¿qué sentido tiene invertir en una refinería con el costo que tiene cuando las reservas de petróleo del país no van a ser mayores a 10 años? Esta era una explicación necesaria, señora Presidenta, señores asambleístas.